Y como no podía ser, que pues vamos a trabajar un poco los de la casa, ¿no? Nos ha tocado, ¿se oye? Nos ha tocado presentar, exponer los cultivos emergentes que se están implantando en la zona. Hemos decidido que, pues bueno, el servicio técnico de Agrocistus os dé unas pequeñas pinceladas de estos cultivos emergentes. En primer lugar, vale, tal y como está en el programa, vamos a exponer el cultivo del granado. En este caso será José María Romero, ¿vale?, el que nos va a dar las 4 pinceladas, alguna pauta, cómo es el cultivo, cómo funciona, qué ventajas, inconvenientes tiene en la zona, y nos va a hablar pues del granado, un cultivo que él conoce, y que pues bueno, esperemos que con esta exposición tengáis las pequeñas mínimas pinceladas para la implantación del cultivo y cómo se comporta en la zona. Entonces ya te doy paso, pongo la presentación, un segundo. Anda. Mira, ven usted. No. Sí, ahora sí. Bien, yo simplemente vamos a centrar un poco el cultivo. El cultivo, como hemos comentado, son cultivos emergentes. Nosotros, a nivel familiar, tenemos una pequeña explotación de frutales. Teníamos mucha ilusión con el granado, tenemos ilusión con el granado, pero si hace 4 años que estamos siguiendo un poco el cultivo, vemos que quizás la ilusión hay que mesurarla. Entonces, vamos a centrar un poco el cultivo. El cultivo, nosotros toda la vida hemos visto granados en los márgenes de nuestras parcelas. Estos granados pues no eran cultivo, eran pues apoyo a veces a las fincas, como había algún olivo. En España, España es el principal productor europeo de granados. Veréis que la cantidad de hectáreas que hay es muy poca. Nosotros que estamos habituados a hablar de cultivos de frutales de hueso, esto es insignificante al lado de nuestros cultivos de hueso. Hay aproximadamente entre 2.500 y 3.000 hectáreas de granados en España. En el año 2009 se producían aproximadamente 23 millones de kilos de granadas. En el 2014, 32 millones de kilos de granadas. El 90% de esta producción se produce en Alicante, en el triángulo de Elche, Albatera y Crevillente. A partir del 2011 el cultivo se extiende a Valencia. Coincide todo esto con que el cítrico está decreciendo, las malas campañas de los cítricos, y una de las alternativas que se pone es el caqui, que hoy también hablaremos, y el granado. Y en el Valle del Ebro desde hace 4 o 5 años se está también plantando granados. A nivel mundial, los principales productores son Irán, Turkmenistán, que es un país pequeño cerca de Irán, Israel, Perú, Marruecos, Turquía, India y Chile. Se calcula aproximadamente puede haber una producción de 877 millones de kilos de granados a nivel mundial. El ganado es un cultivo que necesita un clima subtropical, periodos de altas temperaturas que coincidan con la época de maduración. Y aquí yo veo el primer pequeño desajuste. Después hablaremos de variedades y veremos un poco el esquema de las variedades y del clima. Digo el desajuste porque estamos plantando alguna variedad tardía que se recolectará entre finales de octubre y primera quincena de noviembre. Estas variedades aquí, lo que hemos visto en nuestra explotación es que no terminan de madurar. No hace falta decir que en épocas de recolección, si llueve, se produce rajado, esto lo conocemos todos.
es otro problema que nosotros tenemos en el mes de octubre. Para nosotros es una época de lluvias. No hace falta decir que en el mes de septiembre y octubre nosotros podemos tener aires fuertes. Lo cierto es pariente nuestro. Y en invierno, esto sí, yo creo que se adapta perfectamente, la planta resiste temperaturas hasta -7 grados. En cuanto al suelo, sí, el suelo es muy tolerante, lo tolera todo, le gusta cualquier suelo, por malo que sea, tolera muy bien la sequía, tolera muy bien la salinidad, la clorosis y la caliza activa. En cuanto a producción, produce, yo me quedé sorprendido. Plantadas de junio del año pasado, este año había árbol que nosotros, por exceso de confianza, no le sacamos los frutos y había árbol que tenía 8 o 10 kilos de fruta. Produce el primer año, aunque no es recomendable porque la formación de la planta no es lo adecuado. Pero bueno, a partir del tercer año podemos llegar a producciones medias de 35.000 kilos por hectárea, lo cual se ajusta un poco a las producciones que nosotros manejamos con frutales de hueso. En España, hasta el 2009 la variedad más cultivada era Mollar de Elche, seguida de Valenciana. En 2011 se produce una explosión de nuevas variedades rojas, más ácidas, para un mercado, yo diría, exterior. Y aquí hay un sinfín de variedades y no están todas ni de lejos. Cualquiera de la sala que entienda un poco de granados dirá, esta la conozco yo y no está aquí. Seguramente, no están todas ni de lejos. Hay infinidad y sale también infinidad de selecciones de mollar, con más coloración y más calibre. Hay un aspecto peculiar y es de que tiene una floración muy larga. En nuestra zona, la primera época el primer periodo estaría entre abril y mayo, y la segunda desde junio a agosto. Pero es que a finales de agosto está floreciendo. Y hay variedades que en septiembre las tenemos que coger. Y dices, pues ¿y esto? Es muy importante hacer aclareo de flores y de fruto. En el aclareo de frutos, recomendable no dejar más de 2 frutos juntos. La poda no es muy exigente, en invierno hacer unas podas de formación y en verano sacar algún rebrote que nos esté rozando o nos pueda rozar algún fruto y evitar que haya un exceso de sombra. Sí, es importante que haya sombra. Sacar las sierpes o rebrotes. Yo he puesto aquí 2 veces al año porque lo que es importante es sacarlas mientras estén tiernas, no sacarlas cuando estén ya endurecidas. En formaciones digo que lo admite todo, depende de lo mimoso y lo cuidadoso que sea el agricultor. Es un poco que nosotros hemos vivido la época de los perales y de los manzanos, que hemos hecho palmetas, hemos hecho epsilon, hemos hecho intensivos. Pues bueno, estamos con lo mismo. Depende de lo mimoso que sea el agricultor, con el granado puede hacer la formación que quiera. En cuanto a riego, yo digo no es exigente, aquí está entre 4.500 y 5.000 metros cúbicos por hectárea, dependerá del tipo de suelo, pero lo que está bastante claro es que tolera mejor la sequía que el encharcamiento. También ponemos de que es un cultivo que, por la consecuencia esta de que no tolera bien el encharcamiento, no le gusta el agua cerca del tronco, se recomienda plantar en caballones y separar los goteros del tronco. En cuanto a plagas, es muy fácil, tiene pocas plagas. El pulgón quizás sea la que le pueda dar más problemas. Cotonet, barrenillos, caparreta, taladro de la madera, la ceucera, que ya casi nadie se acuerda de la ceucera, al granado le afecta. Y mosca de la fruta, pues bueno, como nos puede afectar a otro cultivo, pero yo creo que menos que, por ejemplo, al membrillo. En cuanto a enfermedades, 3 enfermedades: cribado, alternaria y fidóctora. Pero cuidado, mucho cuidado con la alternaria. Si algo le puede perjudicar, si alguna enfermedad puede arruinar el cultivo del granado, según nos explican los grandes productores de Elche
y de la zona de Albatera y Cribillente es la alternaria. Hay variedades que se están plantando aquí, así un poco porque sí, y son variedades muy sensibles a la alternaria que allí les han puesto los pelos de punta. Aquí tengo a Antonio, que es de la zona de Murcia, y me reafirma que es así. La fitóctora es una enfermedad que todos ya la conocemos, sabemos más o menos cómo controlarla, pero la alternaria, cuidado, con la época de floración tan larga como tiene el granado, la alternaria es una enfermedad complicadísima. En cuanto a fisopatías, pues bueno, lo que hemos comentado antes, rajado o grietado de frutos a causa de la lluvia y albardado o asolado, consecuencia de los golpes de sol. En cuanto a fertilización, es una cosa curiosa. Los de la zona de Murcia me dicen que el granado lo absorbe todo. Todo lo que se le echa, se lo come. En Israel hemos encontrado programas de fertilización que de 200 a 300 unidades fertilizantes de nitrógeno, de 160 a 180 de fósforo, de 200 a 300 unidades fertilizantes de potasio. En España, el IBIA, que es el centro investigador que más conoce el cultivo, habla que para una producción de 25 a 30 toneladas se aplicarían de 120 a 160 unidades fertilizantes de nitrógeno, de 60 a 80 de fósforo, de 120 a 160 de potasio y de 20 a 25 de magnesio. En nuestros suelos hemos visto que el cultivo es exigente en hierro, en manganeso y en zinc. Nosotros tenemos una pequeña plantación, tenemos 3 variedades. La Pulpy Queen, que es una variedad del tipo valenciana, temprana, roja, quizás de poco calibre y que, bueno, es dulce. Esta es una de las ventajas. La MR100, que sería una selección de mollar con un poco más de color y con un poco más de calibre. Y la Kingdom, que es la que tenemos aquí, que es la que hay fuera, que es la que encontraréis en la mesa, que es una variedad de la familia o del grupo de las Wonderful. Es una variedad que nos han vendido como semiácida, que esperamos que sea semiácida, pero que este año es bastante ácida. Con esto quiero decir que entendemos de que quizás estamos en el primer año de plantación. Los que entienden de variedades de granado o del cultivo del granado, sabemos que los primeros años, igual que nos puede pasar en diferentes especies de frutales, en los primeros años el árbol está un poco desajustado, pero vemos que es más ácida de lo que pensábamos y tiene el hueso de dentro, el arilo, un poco más duro de lo que esperábamos, digámoslo así. Nuestras impresiones. Nosotros pensamos que, como en el cultivo del albaricoque, puede haber un antes y un después, de lo tradicional a lo moderno, para decirlo fácil. Pero todos sabemos que todos habíamos visto alguna parcela de albaricoques, de Monequí, o de Alta Roja, o de Polida, o no sé qué, hasta que llegan las variedades nuevas de albaricoques y el albaricoque se transforma. Es un cultivo emergente, es un cultivo que hay nuevas variedades, más rojas, con más calibre y que se exportan muy bien. Pero esto ha comportado, como en otras especies, que vemos dificultades de adaptación. Bueno, después vemos que comportará este trasiego de la especie, del cultivo, de pasar de un cultivo tradicional a un cultivo moderno, nos comporta una cosa, y es que corremos mucho y muchas variedades no las conocemos, muchas variedades no tenemos la conciencia de si se nos van a aclimatar bien, pero todos las queremos tener plantadas y esto nos va a dificultar. Vemos dificultades de adaptación de algunas variedades y tememos entrar en la espiral que ya conocemos todos, que es plantar, injertar, arrancar y volver a plantar. Esto nos ha pasado a todos y a los que hemos querido correr más nos ha pasado más.
Yo definiría que es un cultivo fácil, de coste medio, pero muy exigente en mano de obra y estructuras, tutores y postes. Si algo les tienen miedo los grandes cultivadores de granados, es al